Shalom, shalom a todos, queridos Shalom, shalom. hermanos, queridos amigos que nos están viendo, ¿verdad? Por la página, por el canal de YouTube. Muy buenas noches, ¿verdad? Queremos hoy compartir con todos ustedes un temita bastante controversial, bastante picante, ¿verdad? Pero bueno, sé que este tema para muchos de nuestros seguidores, para nuestros amigos, para nuestros familiares, ¿verdad? Va a ser fuerte escucharlo, ¿verdad? Porque quizá todavía tienen esa creencia, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la Trinidad. Si es bíblico o no es bíblico. Muchos afirman, ¿verdad?, que la Trinidad es bíblica, que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Y no es así. Se apoyan en muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Como que en Génesis, libro de Génesis, ¿verdad? Que hagamos al hombre. Toman esta palabra sin saber verdaderamente el contexto, ¿verdad? O el significado bíblico y profundo de estas palabras. Entonces, sé que en esta noche va a ser de mucha bendición y edificante, ¿cierto? Aquí mi hermano, vamos a estar exponiendo este tema. Espero que usted pueda entenderlo. La Trinidad, ya enseguida le digo que no es bíblico, aunque muchos no les gusta escucharla, muchos también la predican de una forma errada, ya equivocada, sin una base para decir que esto es bíblico, cuando nuestro Dios es uno. Dice, ¿verdad?, la Escritura también, que nuestro Dios, oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Él es uno, ¿verdad? Aunque muchos no quieran aceptarlo, Él es uno, ¿ya? Así que les invito a mis amigos, ¿verdad? A mis amigos, a mis hermanos, Cristo, ya saben todos que nosotros, ¿verdad?, hemos despertado y hemos salido, aunque a muchos no les gusta esta expresión que estoy diciendo, ¿verdad? Hemos despertado y hemos salido del cristianismo, ¿verdad? Y seguimos a nuestro Mesías, ¿verdad? Y un judaísmo del primer siglo. Así es que en esta noche, bueno, estamos arrancando con este tema, así que aquí le doy el espacio a mi hermano en esta noche para seguir con este comentario, esta tertulia, este compartir en esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Melatu, Shalom. Bueno, es un gusto, ¿verdad?, dándole gracias al Eterno que nos ha dado esta oportunidad, este espacio para compartir un tema sobre la Trinidad. Y antes de comenzar, quiero sustentar lo que estaba diciendo aquí mi esposa, sobre que es una creencia que está muy arraigada en el corazón de muchas personas, ¿verdad?, que creen en la Trinidad, ¿ok? Y antes de comenzar, yo para sustentar lo que estaba diciendo ella, quiero comenzar que no se sienta atacado y que no se sienta de pronto como que usted está obligado o yo lo estoy obligando o nosotros lo estamos obligando a que usted tiene que cambiar su creencia, ¿ok? Siempre le he explicado a todo el mundo que esto es un canal de estudio, esto es una sinagoga, ¿ok? Aquí estudiamos el judaísmo. Nosotros no tenemos problema en saber que la Trinidad no es bíblica, porque en esta noche vamos a estudiarla fuera de toda percepción religiosa. Nosotros no somos religiosos, por eso no tenemos problemas con esta creencia. Ese problema lo tienen las religiones, lo tiene la religión evangélica, con los testigos de Jehová, que no creen, los evangélicos sí, los adventistas también creen. Entonces ese problema lo tienen, ojo, ustedes las religiones. Nosotros vamos a hablar la Trinidad fuera de toda percepción religiosa. Quiero que esto le quede claro. Oye, si usted no se le olvide darle like a la campanita, suscríbase, ¿ok?, a nuestro canal si no se ha suscrito, ¿ok? Así que el propósito aquí es simplemente de estudiar, ¿ok?, la Sagrada Escritura, el Tanaj, a través de su raíz original, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, este hermoso diálogo. Me gustaría comenzar con la cita de Génesis 1:26, muy conocida, que mi esposa la acabó de decir,
que dice, hagamos al hombre Nuestra imagen. a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces aquí hay un problema bien serio. El problema es que si yo tengo una creencia trinitaria, por donde quiera que yo lea las escrituras con lentes trinitarios, yo voy a ver la Trinidad en todas partes. ¿Ok? Pero hoy yo le voy a quitar esos lentes trinitarios porque yo no la voy a mirar desde una percepción trinitaria ni modalista O o religiosa, ya dijimos. Exacto. Que fuera de toda percepción religiosa. Quiero que nos entienda esto, ¿ok? Entonces todo el que viene aquí es a estudiar el Tanaj desde su raíz hebrea, de su perspectiva hebrea, no de perspectiva religiosa, cristiana, occidental, no, desde la perspectiva hebrea, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ok, el problema es que esta es una cita que quiero comenzar porque de inmediato muchos que creen, tienen la doctrina, dicen, ahí está la Trinidad. Exactamente. Dios hablando en plural. Exacto. Dios, Hay tres. Hay tres. ¿Y por qué yo te puedo decir? Yo te puedo decir que hay dos. Exacto. Yo te puedo decir que hay 5, ¿cierto? Hasta 10. Pero yo no voy a hacer suposiciones, eso son suposiciones. Yo supongo que hay 3 porque a mí me enseñaron que hay 3 y es una suposición mía. Y si no hay 3 ya hay más. Entonces, bueno, ahí no hay una Trinidad, ojo, ahí no hay una Trinidad, ¿ok? Y pido una disculpa por los ruidos, estamos cerca de la pista, pero vamos para adelante, ¿ok? Entonces, ahí no hay ninguna Trinidad en Génesis 1:26. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted estudia la Escritura desde su perspectiva hebrea y usted estudia desde la gramática hebrea, la palabra que aparece ahí, mire, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. En hebreo sería Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, ¿ok? Ya sabemos cómo comienza el Génesis. El problema es que como en el versículo 26 del capítulo 1, Dios habla en plural y dice hagamos, aquí hay un dato muy importante que yo se las voy a dejar aquí a continuación. Entonces, el hecho de que en la escritura me esté indicando una forma en plural de que hay varios, ¿verdad? Gloria al Señor, no quiere decir que hay varios dioses, ¿ok? Lo que quiere decir en su contexto hebreo es, me está hablando la unificación de las fuerzas infinitas de la deidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque el verbo, en el versículo siguiente, se incluye el verbo bara en forma singular. Después del versículo 26 que dice hagamos al hombre, en el versículo 27 dice y creó Dios, dice vará, ¿verdad? Y creó. Entonces el verbo creó está que en singular. Si hay una Trinidad, si hay 3 creando, debería decir y crearon los dioses. Usted ahora me dirá, pero la palabra Dios en hebreo es Elohim y Elohim en español significa dioses, está en lo correcto. Pero yo, si conozco la gramática hebrea y que me gusta, que me hable con la gramática, entonces con más razón usted va a entender que no hay 3, ni hay 5, ni hay 10, ni hay 20, es uno solo, ¿ok? Entonces vamos a mirar, ¿verdad? Que no dice crearon los dioses, creó Dios, ¿ok? A su imagen y semejanza, imagen de Dios lo creó, ¿ok? Entonces, Elohim en el hebreo es un sustantivo, para que lo sepa, el verbo, la palabra hebrea Elohim, ¿ok? Entonces, vemos que la conjugación bara le sigue inmediato y está en singular. Entonces, la palabra Elohim en el hebreo tiene varios significados. La palabra Elohim se puede referirse a Dios, ¿sí? Al Eterno. También se puede referir a ángeles o a personas. Por ejemplo, a los jueces también, porque la palabra juez se vierte de la palabra Elohim, para que lo sepa, ¿ok? Por ejemplo, en el Salmo 82:1
En la versión Peshita traduce que Dios está en la asamblea de los ángeles. Y en otras versiones dice que Dios está en la asamblea de los dioses. ¿Ok? Entonces, Dios está en la asamblea de los Elohim. Entonces, aquí los ángeles son llamados Elohim. ¿Ok? Cuando Dios le dice a Moisés, tú serás Dios, sería Elohim para Faraón. Y no hay tres Moisés, hay uno solo. Si vio que en el hebreo la palabra Elohim no solamente se está refiriendo para el judío, cada vez que escucha la palabra Dios, entiende que no siempre se está refiriendo a la deidad o a la divinidad, sino que se puede estar refiriendo a ángeles o puede estar refiriéndose a personas. Y todo depende de qué, del contexto, ¿ok? No sé si mi esposa quiere dar un pequeño aporte para continuar. Sí, o sea, muchos, o sea, haciendo, ¿verdad? Muchos acá dicen pues que la Trinidad es algo sagrado, es algo que por lo menos que es reglamentario. Hemos escuchado muchos que dicen que pues la Trinidad es la base del cristianismo. O sea, y esto es una cosa bien tremenda, porque quien trajo esas palabras, trajeron esas palabras o esas expresiones, ¿verdad? Acá fueron prácticamente los católicos, los romanos, el imperio, todas estas cosas, ¿verdad? Y lo pusieron como ese dogma, como por decirlo así, como ese credo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, o sea, esto es tremendo, porque hoy las personas, por lo menos, como decía mi esposo, tienen sus lentes y cada versículo que está en la escritura, ¿verdad? Lo van a llevar o lo van a hacer una trinidad. Entonces, ya mirando, ¿verdad? Desde el contexto hebreo, desde la gramática, vemos que no es así. Aunque muchos sé que hoy de pronto quizás como simplemente tienen un credo o un dogma religioso, no nos van a entender, porque es que el cristianismo no estudia la escritura, ¿ya? Y muchas de estas personas, sea unicitario, sea testigo de Jehová, o sea, el problema es que no lo estudian en su contexto original. Ahí está el problema, ahí está el detalle. Y mi amigo, no crea tampoco que nosotros somos unicitarios, porque no somos unicitarios, ya sabe, ¿verdad? Exacto, o modalista, o no sé, pero estamos hoy, ¿verdad?, refutando esto que no es bíblico, ni tampoco, ¿verdad?, salió del pueblo o de los apóstoles, porque muchos hasta mencionan hasta los apóstoles, ¿verdad? Jesús el Padre, eso es otra cosa, ¿verdad? Han endiosado a Jesús y entonces hay tres. Dios Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, hay tres. Hay tres dioses. O sea, esto es una cosa impresionante. Y aquí quiero hacer una pregunta, disculpa, ya que tocaste que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y el Trinitario dice, somos monoteístas. La palabra mono quiere decir uno, teísta quiere decir Dios, que viene de teos. Claro. Entonces, un solo Dios. Pero tú me estás diciendo que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, hay tres dioses. No, son tres manifestaciones. O son tres manifestaciones o son tres personas divinas. Porque me incluyen que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, una persona divina. Hablan de personas. Exacto, entonces me estás ya hablando de tres deidades. Es uno solo, pero hay tres deidades. Ahora, cuando Jesús le dijo a María Magdalena, Jesús cuando resucita, María Magdalena de alegría lo va a abrazar y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi pregunta que le hizo un trinitario y se la hago aquí por pantalla a cualquier hora. Si Jesús es Dios, y no solo el trinitario, es modalista también, que dice que Jesús es Dios. O sea, para que nos entienda, o sea, hay un problema para que nos entienda, nosotros no somos trinitarios, no creemos en la Trinidad y tampoco creemos
en la unicidad. Pero usted me dirá, pero el judaísmo habla de unicidad. Sí, pero la unicidad que habla el judaísmo es diferente a la que habla acá en Occidente, para que lo sepa. La unicidad que es Elohim o el Eterno, Hashem, es el único Dios. Así es. La unicidad que el judaísmo habla es que Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, pero no es Dios. No sé si me está entendiendo. Que es Dios hecho carne. No, el judaísmo no cree. Por lo menos el judaísmo puro, no el judaísmo influenciado. El judaísmo puro. Y si yo creo que Jesús es Dios, entonces eso se llama ontomorfismo. Eso es una creencia del paganismo griego, nórdico, ¿verdad? Que creían que los dioses tomaban forma humana y bajaban en forma humana a la tierra, ¿ok? Así que les sigo pidiendo disculpas por los ruidos, si allá se está escuchando, estamos cerca de la pista. Pero no importa, estamos estudiando, nada nos impide que estudiemos. Ahora, si Jesús es Dios y subió al cielo y le dijo a María que iba a encontrarse con su Padre, su Dios y vuestro Dios. Entonces, si Jesús es Dios y Él dice que se va a encontrar arriba con Dios, ¿cuántos Dios hay? Hermano, usted no me va a decir que es el mismo. No, nosotros no somos politeístas, somos monoteístas. Entonces, los modalistas unicitarios tienen razón. No somos unicitarios tampoco. Entonces, decídete, o eres trinitario o eres unicitario. Así es. ¿Sí vio? Entonces, si no hay tres y Jesús se iba a encontrar con alguien y tú me dices que no hay, entonces, respóndeme esa pregunta. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mire, con estos temas, porque es algo irracional, ¿ya? La doctrina de la Trinidad es algo irracional, ¿ya? Jesús, si era Dios, murió, Dios murió, Jesús dijo que iba a estar muerto 3 días, el tercer día iba a resucitar. El creador estuvo muerto 3 días, la creación se quedó sin su Dios, sin su creador por 3 días. Exactamente. O sea, Dios lo puede matar el hombre. Hay preguntas que a veces los cristianos no pueden responder. O sea, hay tantas preguntas. ¿Será que mataron a Dios? O sea, ¿a Dios lo mataron? Entonces, como, Jesús es Dios, entonces mataron a Dios. Y si Jesús es Dios, Jesús quiere decir que embarazó a su propia mamá, a María. Exacto. El propio hijo embarazó a la mamá. Y salió él. Y si hay 3, entonces la Escritura dice que el Espíritu Santo engendró a Jesús. Bueno, mi pregunta es, ¿quién es el papá de Jesús? ¿El Padre o el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que lo engendró, o sea. Porque es la tercera persona. Porque es la tercera persona, o sea, ese sancocho de ensalada que tiene, esa revoltura que tienen ahí, pónganse de acuerdo. Son ideas preconcebidas, son influencias griegas, romanas. Pero vámonos realmente al contexto hebreo, al contexto judío, y no es nada de eso que acá en Occidente la gente cree. Ok, vuelvo y le aclaro, nosotros no somos trinitarios, yo no creo en Trinidad, tampoco creo en unicidad, por lo menos la unicidad como la cree acá Occidente, ok. Entonces, otro pasaje en Génesis 3:22, cuando el hombre cae, dice Dios, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mi hermano, este es otro texto que dicen, mira, aquí hay otra base, otro texto base. Mi hermano, no es un texto base, pero como tú tienes lentes trinitarios, donde tú leas, vas a leer con lentes trinitarios. Por eso tú vas a especular que hay una Trinidad. Entonces, ¿qué sucede aquí en el capítulo 3, versículo 22 de Génesis? Cuando Dios se expresa de esta manera. Por si usted no lo sabía, Génesis no es el primer libro de la Biblia, ¿ok? La gente cree que como es el primer libro que aparece, lo he dicho en muchos videos, la gente cree que es el primer libro que se escribió. Génesis es un libro muy tardío, se escribió en el exilio babilónico. Y Génesis no lo escribió un solo autor, para que lo sepan, lo escribieron varios autores. El autor que escribió el capítulo 3 no es el mismo autor que escribió el capítulo 1. El capítulo 1 lo escribió la escuela eloísta. Habían 4 escuelas. La escuela eloísta, yavista, sacerdotal y deuteronómica. 4 escuelas, por si no lo sabía, aquí en la misma Biblia lo tiene. La escuela eloísta escribió el capítulo 1 y el capítulo 3 ya lo escribió otro autor de la escuela yavista, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Es una tradición, aquí tenemos la tradición eloísta y la tradición yavista. Aquí en Génesis hay varias manos metidas. ¿Cómo usted me demuestra eso? Yo te lo puedo demostrar. Por ejemplo, la gente coge Génesis, le voy a poner este ejemplo. Génesis capítulo 11
otra forma que Dios habla en plural. Ahora vayamos y descendamos y confundamos sus lenguas. Sí. ¿Ya? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Pero antes de que Dios descienda ahí, el relato, dice que había un solo idioma y todo el mundo hablaba la misma lengua o el mismo idioma y las mismas palabras. Eso en el capítulo 10. Vámonos eso es capítulo 11, que dice que todo el mundo hablaba un solo idioma. Generaliza que todo el mundo hablaba un solo idioma. Nadie hablaba un idioma distinto. Y está diciendo que Dios viene y confunde las lenguas y es donde nacen los diferentes idiomas. Hasta ahí estamos claros. Vámonos al capítulo 10, versículo 5, y ya no es el mismo autor que escribió en el capítulo 11. Para el autor que escribe en el capítulo 11, para él las lenguas se originaron ahí en Babel. Así es. Y ahí era cuando para ese autor, no, todo el mundo hablaba un mismo idioma. La gente empezó a hablar un idioma diferente cuando el Eterno descendió y les confundió las lenguas. Ese es el autor que está escribiendo el capítulo 11. Pero para el autor del capítulo 10 dice, no, todo el mundo ya hablaba su propio idioma y su propia lengua. Dios no confundió, ya todo el mundo Dios lo creó cada quien con su lengua y con su idioma. Génesis 10:5, y se lo voy a leer para que usted no vaya a decir, esto están hablando en verdad, estamos hablando con base, como el fanático le gusta decir, háblame con la Biblia. Con Biblia te estamos hablando, claro. Así es. Génesis 10:5 dice, a partir de esto se distribuyeron entre las islas de las naciones en su territorio, cada quien según su idioma, conforme a su familia por su pueblo, los hijos de Can, y comienza a enumerar. Ok, te sigo leyendo más adelante, que sigue confirmando que cada quien empezó a hablar su propio idioma, ¿verdad? Pero ya por lo menos vimos en el versículo 5, gloria al Señor, que cada quien hablaba su propio idioma. Así es. Entonces, bueno, mientras encuentro aquí más adelantico el versículo para seguir, puede ir mi esposa, puede ir sustentando mientras... aquí, espera, el versículo 20, en el mismo capítulo 10. Estos son los hijos de Can, conforme a su familia, y según sus lenguas, por sus tierras y por sus pueblos. Entonces, el autor que escribió en el capítulo 10 está diciendo que ya cada quien hablaba sus idiomas y su lengua. Acá el autor del capítulo 11, todo el mundo hablaba un solo idioma, nadie hablaba un idioma distinto al otro. Vinieron a hablar distinto idioma cuando Dios confunde las lenguas. Mira que le estoy mostrando evidencia. Así es. En Génesis 1:26 está la creación del hombre. Amado, ahí está el problemita. O sea, cuando no nos detenemos a estudiar, sé que muchos, así como nosotros, habíamos pasado por ahí, por esos versículos, hemos pasado por esa, ¿verdad? Y no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad?, de que hay diversidad o una pequeña aparente contradicción, ¿verdad? Pero como no conocemos, ¿verdad?, que hay varios autores que están escribiendo, entonces como que nos quedamos con la duda, pero es bueno y es necesario, ¿verdad?, salir de esas dudas, de esas incógnitas. Qué bonito es poder estudiar y ir más allá. Hay gente, no, eso es otra cosa. Cuando las personas tienen dudas en sus congregaciones, en sus iglesias, ¿verdad?, le dicen, no, pastor, es que yo no entiendo esto, porque aquí dice esto y porque acá dice otra cosa. Porque en este mismo libro hay pequeños aparentes contradicciones. No, esos misterios, esas cosas, no, eso es de Dios, ¿no? La Biblia no se contradice, no tiene errores. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. O sea, si no estudiamos, si no nos vamos al origen, a la raíz, por eso es necesario irse a la raíz. ¿Por qué? Porque es que no entendemos. Muchas veces no entendemos que ahí hay. Entonces, ya hablaban sus lenguas, sus idiomas, y en el otro. Ahora, los antiguos hebreos, como Génesis se escribió por ejemplo en los tiempos del exilio babilónico, eso es una tradición ya vista. En Génesis 3:22. Eso es, ¿verdad?, una tradición ya vista con una creencia enoteísta, ojo, una creencia enoteísta. Yo creo en mi Dios, ¿verdad? Exacto. Que mi Dios es el único, pero reconozco que hay otros. Hay muchos. Hay muchos.
¿Ya? Exacto. Entonces, yo creo que para mí Dios, el mío que yo creo es el único, pero estoy reconociendo que hay otros dioses. Eso se llama enoteísmo. Entonces, esto es una tradición yavista, ¿verdad? Y esta tradición yavista tiene una creencia enoteísta, o sea, es una tradición enoteísta. Entonces, ¿qué pasa? Que después del exilio babilónico, los judíos, ¿verdad?, tuvieron que mirar todos estos manuscritos que ya existían y ellos tuvieron que retocar estos textos de las escrituras, ¿ya?, para que se viera como más monoteísta el relato de Génesis, ¿ok? Para que lo sepa. ¿De dónde cree usted que los judíos sacan los querubines? Los querubines son las deidades babilónicas, los guardianes que estaban ahí cuidando la entrada, por decir así, digámoslo así, al reino de los dioses, al cielo, por decir así. En su creencia. En su creencia de Dios. Ellos vienen y toman eso. Y en Génesis ponen que Dios puso querubines ahí, exacto, para que ellos eran los que cuidaban. Esa era la función de un querubín. Pero el querubín no era una creencia judía, es una creencia babilónica. Pero ellos la toman y la incluyen aquí, ¿ya? Entonces el simplista cree que literalmente existen querubines con espada, como dice ahí el texto, cuando realmente eso no es lo que está diciendo el texto. Entonces vemos que los antiguos hebreos estaban con esto mostrando una idea politeísta. Cuando los judíos que ya llegaron a aceptar el monoteísmo, tuvieron que retocar estos textos, ¿verdad?, estos manuscritos, y no solamente este. Les voy a dar otro ejemplo. Allá en Proverbios capítulo 8, donde habla de la sabiduría. La sabiduría dice: yo, la sabiduría, estaba con él en el principio, el día que fui creada. Eso es otro. Y he escuchado errores Así de religiones que dicen que la sabiduría es Jesús. Pero usted no está leyendo bien, que se está expresando femenino. En femenino. Término femenino. Jesús era una mujer. Y entonces por ahí hay otra doctrina que dice que ese era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una mujer. Por eso le decimos al Espíritu Santo la madre. Será la madre de él, con todo el respeto. Mi hermano, esos son textos antiguos que también los judíos tuvieron que retocar. ¿Sabe cómo decía el texto antes? Ahí donde dice yo, la sabiduría, el texto antes de los judíos retocar esa palabra y colocar sabiduría, la deidad ahí decía yo, Asherá, estaba con él en el principio, creándolo todo. ¿Sí vio? Entonces los judíos, con un pensamiento ya no politeísta sino monoteísta, retocaron y quitaron a Asherá y colocaron la sabiduría, Jochma, sabiduría. Así es. No, en el principio no estaba Asherá con el Eterno, estaba la sabiduría del Eterno. Así es. Y si usted sigue leyendo más adelante, el próximo capítulo, el capítulo 9, habla de un templo, y la gente lee eso y no sabe ni qué es eso. Y usted busca los descubrimientos arqueológicos, y el templo que está hablando ahí era el templo de Asherá, y menciona unas columnas, creo que 8 columnas, ahí están las 8 columnas. Si no estoy mal, son 8 columnas. Entonces la gente no sabe esto, sino que lastimosamente la gente lo único que sabe es el fanatismo religioso. Sí, hijo del diablo, estás perdido, estás para el infierno, mi hermano. Y gracias a Dios, pues, si el infierno no existe. Sí. Infierno no existe. Así es. Nosotros no creemos en el infierno. Y si usted lo cree, listo. El que lo crea, el que pues, lo quiera creer, vivirá su infierno también. Sígalo creyendo. Pero nosotros no creemos en el infierno. Pero ese es otro tema. Así es. Sí. Otro tema, podemos estudiar el infierno si usted quiere, pero no creemos en el infierno. Así es. Entonces, creo que me está entendiendo. Elohim, en la escritura hebrea, para ir avanzando, es un título también de autoridad. Sí. Ahorita le dije que la palabra juez se vierte de la palabra Elohim. Entonces, un juez es un Elohim, o sea, es una autoridad. Un juez es una autoridad que tiene autoridad que para juzgar, para establecer, aplicar unas leyes, ¿cierto? Porque es una autoridad. Sí. Moisés, Dios le dijo, tú serás Elohim. ¿Ok? Entonces Dios le dio una autoridad a Moisés y iba a liberar con esa autoridad al pueblo de Israel. No sé si me está entendiendo. ¿Quiere aportar algo para seguir? No, sí, o sea, aún los sacerdotes también, ¿no? Eran esa autoridad delegada por el Eterno. También, claro. Entonces, esto es algo muy, muy importante y bueno, ¿no? O sea, vamos terminando aquí con este tema, ¿verdad?
de la Trinidad. Esperemos que le haya gustado, ¿verdad? Entonces, aquí mi esposo no sé si va a explicar algo más. Bueno, quiero leer un último texto para ir cerrando y podemos sacar otro video y continuamos el tema. Exacto. Primera de Juan 5:7. Dice, en una versión dice, 3 dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, ¿verdad? Son uno. Ahí está la Trinidad, Silvio está refutado, listo, se acabó el debate. Mi hermano, eso es un textus receptus. Ese texto ni siquiera en el código sinaítico, ni en el código vaticano, ni en ninguno de los 3 códices, eso existe. Eso es un textus receptus. O sea, esto es un texto espurio, ya un texto espurio. Esto fue alterado. Mire cómo dice, yo le voy a leer el mismo texto en una versión más antigua, 1 Juan 5:7, y no dice como dice en Reina Valera. Dice 1 Juan 5:7, y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y luego viene el 8 que dice, estos 3 son los testigos, espíritu, agua y sangre, y los 3 concuerdan. Porque acá no dice igual, y el texto, la traducción es más antigua que Reina Valera. ¿Siguió? Entonces, y si quiere se lo leemos en el griego, en arameo, en hebreo, en el texto que usted quiera, pero y le saco los 3 códices que son en griego, y tampoco ese pasaje dice de esa manera como dice actualmente. Mi hermano, los biblistas, ellos traducen las Biblias por compromisos teológicos. Claro. Cada biblista, pues usted no lo sabía, traduce la Biblia de acuerdo a su concilio donde él pertenece, para acomodar la escritura a la teología que el concilio en el cual pertenece. ¿Ok? O sea, y lo más tremendo es que ahora que hablas de concilio, o sea, hubo un debate, ¿verdad? En el concilio de Nicea, si no estoy mal. En 325. Exacto, por este tema, ¿verdad? Y la Iglesia Católica Imperial lo puso como su credo niceno. Así es, su credo. Entonces fíjese que aún la Iglesia Católica no dice que esto es algo, o sea, no le impone a la gente que la Trinidad es algo bíblico o dado por Dios, ¿ya? Pero el cristianismo, qué tristeza, y de verdad estábamos bastante ciegos, porque es que ahí está el problema. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Entonces el mismo Señor nos lo dijo, ya estábamos ciegos siendo guías, ¿verdad? De ciegos. Entonces es triste cuando estamos ciegos, ¿verdad? Y no podemos ver la realidad y la historia, porque ahí está la historia. La historia está allí, ¿verdad? Cuando se creó esto, en el concilio de Nicea, ¿verdad? El catolicismo fue el que, y es el padre, ¿verdad? Y eso también es otro tema, es el padre de todas, de allí se surgieron todas estas denominaciones o congregaciones o iglesias, porque iglesia en el primer siglo no existía, ¿ya? Sinagoga. Entonces, esto es una cosa bien tremenda cuando no queremos despertar o no queremos ver que la historia está allí, la escritura está allí, ¿verdad? Y es un libro judío para judíos, hechos por judíos, y aunque muchos no lo quieran aceptar, porque muchos no lo quieren aceptar, son antisemitas, rechazo a toda la cultura hebrea, judía, ¿verdad? Entonces nos hemos topado con todas estas cosas y por eso es que, o sea, nos nace, ¿verdad? Estudiar y también darle a conocer a ustedes, compartir esto con todos ustedes, ¿ya? Compartirlo porque es de edificación, ¿verdad? Nosotros un día estuvimos allí, ¿verdad? Predicamos de esta doctrina, predicamos la Trinidad, que no es bíblico. No es bíblico. Dios no es 3, Dios es 1. Así ¿ya? es. Y otra cosa, terminamos con esto. Quien trajo la palabra Trinidad, y lo invito a que estudie historia, siglo II, Tertuliano de Cartago. Tertuliano fue el que trajo a la mesa la palabra Trinidad. Por eso en la Biblia nunca la va a encontrar, porque eso no existe. Él fue el que trajo la palabra, y fue el primero que trajo este credo. Y luego cuando nace la Iglesia Católica, afirma ese credo, esa creencia, ¿verdad? Pero Trinidad, triada, triteísmo, ¿verdad?
todos esos términos son paganos de las culturas babilónicas, hindú, Su budistas, influencia. griegas, romanas, o sea, toda egipcia, todas esas antiguas civilizaciones, ¿ok? Así es. Pero no pertenecen a las escrituras, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado este tema. No se olvide suscribirse, síganos apoyando. Así es. Aquí el propósito Óyenos. solo es estudiar, ¿ya? No nos diga, mira, esos religiosos, vuelvo y le repetimos, nosotros no somos religiosos, nosotros no pertenecemos a ninguna religión, Así es. para que lo sepan, ¿ok? Así que ese problema lo tienen son las religiones que tienen sus credos sobre estos temas que estamos aquí hablando. Nosotros no, porque nosotros no creemos en nada de eso, porque estudiamos las escrituras a la luz de la palabra, sin ninguna percepción religiosa, ¿ok? Así que, bueno, con esto me despido y en otra ocasión Así es. Seguiremos el tema. Seguiremos o el tema. Hablaremos también si existe o no existe un Satán, porque ese es otro. Claro, Un tema muy importante. Shalom. Shalom, shalom.